Eloy no recordaba cuántas veces había caminado por aquel sendero de piedras húmedas, pero esa tarde, con el cielo desgarrado por relámpagos, sus pasos parecían guiados por algo que ni la razón ni la prudencia podían detener. Llevaba un saco al hombro con hierbas medicinales y un pan duro que pensaba cambiar por sal en la aldea vecina. Sin embargo, lo que encontró a mitad del camino lo hizo olvidar cualquier trueque. Allí, casi ocultas entre matorrales y ramas rotas, estaban ellas, dos pequeñas criaturas de piel azulada, temblando como pájaros sin nido. Sus ojos violetas, demasiado grandes para sus rostros, parpadearon despacio al verlo. No hicieron ni un solo sonido. Una de ellas, la más pequeña, tenía una cicatriz fresca bajo la clavícula. La otra protegía su cuerpo con unos harapos de tela metálica rasgada, como si aún creyera que esa miseria bastaría para espantar el frío. Eloy dejó caer el saco y se arrodilló sin miedo a mojarse la túnica. Les habló en voz baja, palabras humanas cargadas de ternura que las gemelas no entendían pero que sus cuerpos comprendieron. Cuando él extendió los brazos, dudaron. Un trueno quebró el silencio y las hizo encogerse, buscando refugio en su pecho. El olor de su miedo era casi tan denso como la tormenta. Las envolvió en su manto, pegándolas a su calor. Sintió sus corazones golpearle las costillas mientras emprendía el regreso a su cabaña, cada paso hundiéndose en el barro, cada latido suyo prometiéndoles un hogar que ni sabían que podían tener. A medio camino, la más pequeña levantó la cabeza y soltó un sonido débil, apenas un murmullo ronco. Eloy, sorprendido, le contestó con una sonrisa, aunque no comprendiera el significado de aquel balbuceo. Al llegar, empujó la puerta con el hombro. Dentro, la vieja cabaña se estremeció por el viento que la seguía. Encendió el fuego con manos firmes, ignorando la humedad que empapaba su cabello y su espalda. La sentó sobre una manta cerca de la chimenea y preparó un cuenco de agua tibia. Con dedos cuidadosos, limpió la suciedad de sus frentes, retiró hojas secas pegadas a sus mejillas y untó un ungüento de hierba sobre la herida de la más pequeña. Ella apretó los dientes y Eloy le cantó una canción de su infancia para distraerla, una tonada rota por los años pero que aún conservaba su poder de calmar. Cuando terminó, buscó entre su vieja despensa algo que pudieran tragar sin hacerse daño. Un poco de sopa de raíces y trozos de pan empapados en caldo bastaron para que sus panzas dejaran de rugir. Las observó devorar cada bocado como si temieran que la comida desapareciera si paraban a respirar. Él se quedó sentado en el suelo, apoyado en la pared de madera, mirándolas con un nudo en la garganta. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Eloy sintió que la casa respiraba vida. El chisporroteo de la leña, el vapor de la sopa, los suspiros entrecortados de dos niñas desconocidas que, sin aviso, habían arrancado de su pecho algo que creía muerto, la necesidad de proteger. Cuando el sueño las venció, ambas rodaron hasta su regazo, buscando su calor como si hubieran nacido de su sangre. Eloy les acarició el cabello fino y suave, sintiendo la fragilidad de sus cráneos bajo sus dedos callosos. Afuera, la tormenta rugía con furia, pero dentro de aquella cabaña apenas cabía otra cosa que un silencio lleno de promesas. Cerró los ojos, vencido por el cansancio, dejando que el crujir del fuego guardara la vigilia por él. Antes de dormir, susurró en voz tan baja que apenas fue un pensamiento convertido en aliento: nadie volverá a hacerles daño mientras yo respire. Nadie. La vida en la cabaña cambió de raíz desde la llegada de Liora y Naira. Lo que antes era silencio interrumpido por el crujir de la leña ahora era un concierto constante de risas, pasos diminutos y preguntas que, aunque a veces incomprensibles, colmaban la casa de una calidez que Eloy no recordaba haber sentido desde hacía años. Las gemelas se adaptaron a la tierra y al bosque como si siempre hubieran pertenecido a ellos. Cada mañana, Liora despertaba a Eloy jalándole la barba, mientras Naira, más tranquila, lo observaba desde la cama improvisada en el rincón, abrazando la vieja manta que él les había dado la primera noche. Cuando Eloy abría los ojos, encontraba dos pares de ojos violetas mirándolo, expectantes, hambrientas de palabras nuevas y de caricias que espantaran los fantasmas que aún acechaban en sus sueños. Con el paso de los días, aprendieron a decir sus primeras palabras humanas. Naira fue la primera en balbucear papá, un susurro tembloroso que hizo que Eloy sintiera las rodillas flojas. Liora, traviesa como un gato salvaje, tardó un poco más, pero cuando finalmente lo llamó así, lo hizo gritándolo en medio del huerto, justo después de tirarle encima un cubo de agua fría mientras él reparaba la cerca. A Eloy no le importó quedar empapado, sus carcajadas retumbaron entre los árboles, ahuyentando la soledad que antes se sentaba a su mesa como un invitado silencioso. Las noches eran un ritual de cuentos inventados a la luz de la chimenea. Eloy, sentado en el suelo,
Las abrazaba mientras relataba historias de animales parlantes y estrellas que bailaban sobre montañas lejanas. Liora siempre pedía finales felices. Naira, en cambio, se quedaba dormida apenas comenzaba la historia, la cabeza apoyada en el pecho de Eloy, su respiración suave borrando cualquier recuerdo amargo. A veces, cuando creía que estaban profundamente dormidas, Eloy se levantaba para arreglar las grietas del techo o para poner más leña al fuego. Pero más de una vez, al volver, encontraba a Naira despierta, mirando la ventana como si buscara algo en la oscuridad. Sus labios se movían en su idioma natal, un canto bajo que erizaba la piel de Eloy. No entendía nada, pero la ternura mezclada con un leve temor lo dejaba sin palabras. Una tarde, mientras cosechaban raíces silvestres cerca del arroyo, Liora tropezó y se hizo un pequeño corte en la rodilla. Gritó como si la hubieran partido en dos. Naira corrió hasta ella y, sin pedir permiso, puso sus manos sobre la herida. Eloy llegó jadeando, listo para alzarla y correr a casa, pero se detuvo en seco al ver que Naira murmuraba algo entre dientes y que, lentamente, la sangre dejaba de brotar. Fue solo un instante, un parpadeo, pero Eloy sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche, al sentarlas en la cama, quiso preguntarles quiénes eran realmente, de dónde venían, por qué sus pesadillas estaban llenas de palabras que ningún humano conocía. Pero bastó ver sus ojos grandes, confiados y llenos de amor, para callar. Les besó la frente y apagó la lámpara, guardando sus preguntas junto al miedo que crecía en su pecho. Mientras el viento rozaba las paredes de madera, Eloy miró el techo y se repitió a sí mismo que no importaba la respuesta. Porque las amaba. Y porque, aunque el universo entero reclamara a esas niñas de vuelta, primero tendrían que arrancarle el corazón de un golpe para llevárselas. El rumor de que Eloy escondía a dos criaturas forasteras creció como la hiedra, lento pero imparable. Al principio fueron susurros curiosos entre vecinos, luego, advertencias disfrazadas de preocupación, que podía meterse en problemas, que nadie retaba así a los señores de la ciudad sin pagar un precio. Pero Eloy no era hombre de escuchar amenazas. Un atardecer, cuando regresaba con un saco de maíz para las niñas, se topó con Gabriel, un anciano que había sido maestro de cartografía y guardián de historias olvidadas. Lo encontró sentado junto a la vieja fuente del mercado, con un bastón más grande que su propia espalda encorvada. Gabriel lo saludó como si supiera de antemano por qué Eloy venía. Se sentaron uno frente al otro. Entre el murmullo del agua y el eco de la plaza casi vacía, Eloy desató el nudo que llevaba semanas apretándole la garganta. Describió las canciones de Naira, los símbolos que sus pequeñas manos dibujaban en la tierra mientras jugaban, las palabras que se colaban en medio de sus sueños y que se repetían hasta en el eco de la chimenea cuando la casa estaba en silencio. Gabriel, paciente, escuchó sin interrumpir. Su única reacción fueron unos ojos que se humedecían cada tanto y una respiración cortada por la emoción. Al final, soltó un susurro que Eloy apenas escuchó. Son hijas de la emperatriz Cariz. Las últimas. El corazón de Eloy se detuvo un instante. Cariz, la emperatriz que había gobernado medio sector estelar, la que desapareció durante la revuelta de Zifira, dejando su trono envuelto en traiciones y sangre. Las gemelas no eran solo refugiadas, eran la única esperanza para miles de exiliados que aún soñaban con restaurar aquella corona destruida. Gabriel continuó, bajando aún más la voz. Contó que durante la noche de la caída del palacio licoidal, un pequeño grupo de sirvientes leales huyó con las dos hijas de Cariz. Nadie volvió a saber de ellos. Se decía que los perseguidores habían cazado a todos, uno por uno. Hasta ahora. Eloy sintió la furia golpearle el pecho. Recordó cada herida que Liora ocultaba detrás de su risa. Cada vez que Naira despertaba empapada en sudor, pronunciando nombres que Eloy no comprendía pero que ahora tenían rostro y espada. Antes de levantarse, Gabriel lo agarró del brazo. Su piel vieja y temblorosa tenía aún fuerza suficiente para clavarle los dedos en la carne. Si alguien más sabe esto, vendrán por ellas. Lo sabes, ¿verdad? Para muchos, estas niñas son la llave para recuperar un trono. Para otros, son un peligro que debe desaparecer. Eloy no contestó. No hacía falta. Se alejó de la fuente con el pecho rugiéndole dentro. Sabía lo que significaba cargar con la sangre de reyes. Sabía que su cabaña ya no era un refugio invisible. Sabía, sobre todo, que aunque el mundo ardiera, jamás entregaría a esas niñas. Aquella noche, al volver a la cabaña, encontró a Liora dormida sobre su chaqueta y a Naira vigilando la ventana, como si sintiera que su secreto había sido desenredado en la plaza. Eloy apagó la lámpara, se sentó en el suelo junto a ellas y acarició sus cabellos suaves,
prometiéndose que su amor sería más fuerte que cualquier imperio caído. Mientras afuera los primeros truenos anunciaban otra tormenta, dentro de la cabaña crecía algo mucho más feroz que la lluvia, la certeza de que Eloy estaba dispuesto a convertirse en sombra, espada y escudo. Si querían a sus hijas, tendrían que pisar primero sobre su cadáver caliente. El frío regresó más pronto de lo que Eloy hubiera deseado. La madera crujía bajo el viento de otoño, y aunque la chimenea mantenía el calor dentro, cada noche parecía menos segura. Liora y Naira lo notaron primero. De día jugaban, reían y ayudaban a recolectar raíces y hongos, pero al caer la tarde se volvían sombras pegadas a su espalda, con los ojos fijos en cada crujido que venía del bosque. Un atardecer, Eloy salió a buscar agua al pozo. Apenas dobló el sendero sintió que no estaba solo. Un murmullo, como el roce de hojas que no existen, lo siguió hasta el borde del claro. Allí vio lo que temía, dos hombres, cubiertos con capas negras, examinando la cabaña a distancia. Uno sostenía un brazalete de metal extraño, susurrando palabras a una esfera luminosa. Eloy contuvo la respiración mientras se deslizaba entre arbustos. Sus manos temblaron alrededor del mango de su cuchillo de caza. Cuando los intrusos se alejaron, regresó corriendo. Entró de golpe y encontró a Naira sentada en el suelo, dibujando símbolos en la tierra con un carbón quemado. Liora estaba en el regazo de Gabriel, que había llegado sin anunciarse. El anciano lo miró con el rostro desencajado. Ya saben dónde están, Eloy. No hay más tiempo. Si quieres salvarlas, huye esta misma noche. Eloy negó con la cabeza. Se arrodilló ante Naira y borró sus símbolos con un manotazo. La niña lo miró sin llorar, entendiendo en silencio que algo grande se acercaba. Se levantó, tomó la mano de Liora y juntas fueron hasta su baúl de ropas viejas, sacando una capa que Eloy había remendado tantas veces que parecía un mapa de cicatrices. Cuando la noche cayó del todo, los primeros rastros de humo negro comenzaron a retorcerse entre los árboles. Un olor ácido llenó el aire, brea y resina quemadas. Eloy abrió la trampilla que conducía a un pasadizo olvidado, un túnel húmedo que solo él conocía. Metió a las niñas primero, luego ayudó a Gabriel a bajar con torpeza. Cuando sus pies tocaron la tierra fría, escuchó como la puerta de la cabaña reventaba detrás de él. El fuego se tragó su casa como un animal hambriento. Las chispas danzaron entre los pinos, iluminando rostros extraños que gritaban su nombre, llamándolo traidor, hereje, guardián de brujas reales. Eloy sintió la furia subirle por la garganta. Quiso girar y pelear, lanzarse contra esos hombres con los puños desnudos, pero Naira, desde la penumbra, sujetó su mano con la fuerza de un hierro caliente. No, papá. Vámonos. Caminaron a oscuras. Los muros del pasadizo sudaban humedad y recuerdos. Eloy sintió cada paso como un clavo hundiéndose en la planta de sus pies descalzos. Detrás, Gabriel murmuraba una oración que se perdía entre el eco de sus pasos. Cuando emergieron, horas después, la luna estaba alta, redonda y casi burlona en su calma. A lo lejos, un resplandor rojizo marcaba el lugar donde antes se alzaba su hogar. Eloy abrazó a Liora y Naira tan fuerte que creyó que las rompería. La tierra tembló bajo sus pies por un momento, fue la única señal de todo lo que acababa de perder. Pero mientras acariciaba sus mejillas llenas de hollín, entendió que no había perdido nada importante. Lo verdaderamente suyo, esas dos vidas que respiraban contra su pecho, seguía intacto. Y ahora, huir ya no era suficiente. Desde esa noche, Eloy supo que el fuego que consumió su techo despertó en él un incendio más grande, uno que aprendería a quemar a quienes se atrevieran a amenazar a sus hijas. El bosque les ofreció cobijo durante los primeros días de fuga. Entre árboles centenarios, Eloy se movía como una sombra, siempre atento a cada crujido de rama, cada aleteo sospechoso. Liora y Naira caminaban pegadas a él, cubiertas con mantos de piel y hojas, sus pasos silenciosos aprendidos a fuerza de miedo y hambre. Gabriel, pese a su edad, no se quejaba. Murmuraba indicaciones, recordaba atajos de contrabandistas que usaron décadas atrás para escapar de la Guardia Imperial. Dormían en cuevas húmedas, bebían agua de lluvia y se turnaban para mantener el fuego apenas encendido, lo justo para calentar un poco de caldo de raíces. Pero Eloy sabía que aquella calma era una mentira. Cada noche se escuchaban voces distantes, perros que olfateaban a lo lejos, antorchas que se encendían entre los arbustos como luciérnagas malditas. Liora a veces despertaba y se acurrucaba bajo su manto, pero Naira lo observaba, seria, como si pudiera ver a través de los árboles a los hombres que se acercaban, uno a uno. Una madrugada, cuando Eloy vigilaba desde la entrada de una grieta rocosa, Naira se le acercó y se sentó a su lado.
No dijo nada. Solo tomó su mano grande y áspera y la sostuvo sobre su pecho pequeño, justo donde su corazón palpitaba como un tambor. Eloy entendió sin palabras. Ella confiaba en que él los protegería, incluso si el mundo entero se desplomaba sobre sus cabezas. Al día siguiente encontraron a un viejo cazador amigo de Gabriel, un tal Matías, que los recibió en una cabaña escondida bajo raíces gigantes. Matías les ofreció víveres, armas oxidadas y una noticia que obligó a Eloy a decidirse de una vez por todas. La ciudad estaba a punto de jurar lealtad a un nuevo regente, uno que proclamaba haber acabado con la estirpe de Cariz y que ofrecía recompensas por las cabezas de cualquier simpatizante del antiguo imperio. Gabriel, con la voz rota, lo miró a los ojos. No podemos huir para siempre. Si no reclamamos lo que es suyo, nunca estaremos a salvo. Tú eres su padre ahora, Eloy. Debes decidir si esconderlas como ratas o enseñarlas a rugir como reinas. Esa noche Eloy no durmió. Sacó del fondo de la cabaña un viejo cofre de cuero que Matías había guardado para él. Dentro, además de dagas sin filo, encontró un puñado de brazaletes imperiales, símbolos que Liora y Naira reconocieron de inmediato. Sus ojos se abrieron como luceros en la penumbra. Con manos temblorosas, Eloy se arrodilló frente a ellas. Les habló sin rodeos. Ya no eran solo sus hijas. Eran herederas, pero también serían guerreras. Les prometió que antes de ponerlas en un trono las haría tan fuertes que nadie volvería a ponerles una cadena en la garganta. Las niñas lo escucharon en silencio. Luego Liora se acercó, tomó una de las dagas pequeñas y la sostuvo con firmeza. Sus ojos violetas, aún infantiles, se llenaron de una determinación que hizo que Gabriel derramara lágrimas en la sombra. Durante días, bajo la tutela de Eloy y Matías, aprendieron a manejar cuchillos, a moverse entre ramas sin ser vistas, a encontrar puntos débiles en troncos y armaduras. Naira mostró un talento feroz para trazar rutas de huida y dibujar mapas improvisados. Liora, en cambio, destacaba por su puntería. Podía arrojar una piedra con la fuerza de una onda y acertar en medio de la frente de un animal en fuga. Eloy las miraba entrenar y sentía una mezcla de miedo y orgullo. No eran las mismas criaturas indefensas que encontró bajo la tormenta. Ahora, cuando Naira hablaba en su idioma natal, susurraba promesas de venganza que se adherían a la madera húmeda como clavos de fuego. Matías les entregó ropas de cuero curtido, cuchillos bien afilados y una frase que se grabó en la médula de Eloy: si quieres que el lobo huya de tus hijas, enséñales a devorar al lobo. Esa noche, mientras Liora y Naira dormían exhaustas abrazadas una a la otra, Eloy salió bajo la luna y observó el bosque silencioso. Por primera vez en semanas, no sintió miedo, sino un hambre distinta, la de devolver golpe por golpe, fuego por fuego. Mañana dejarían de correr. Mañana empezarían a cazar. El amanecer llegó cubierto por una bruma espesa que se colaba entre los troncos altos, envolviendo la pequeña cabaña de Matías como si el bosque quisiera ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Eloy despertó antes que nadie. Encendió una hoguera pequeña, revisó cada cuchillo, cada arco improvisado, cada cuerda trenzada con manos torpes pero decididas. Sentía en su pecho una calma extraña, ya no huía, ya no dudaba. Cuando Liora abrió los ojos, lo vio sentado junto al fuego, afilando la punta de una lanza de madera. Caminó descalza hasta él, se arrodilló y puso su manita sobre la suya. Eloy la miró. No dijo nada. Ninguno lo hizo. Naira apareció detrás, con Gabriel sujetándola de los hombros, y la misma mirada de hierro brillaba en sus pupilas violetas. Matías salió armado hasta los dientes. Dio unas palmadas secas. Hoy reclamamos lo que es nuestro, dijo. Y aunque sus palabras parecían destinadas a Eloy, las verdaderas reinas asintieron primero, Liora y Naira, con el polvo de la tierra aún en sus rodillas y el fuego de su linaje prendido en sus venas. Se movieron como lobos bien entrenados. Guiados por Gabriel, se internaron entre raíces, cruzaron barrancos, evadieron a los vigías que rodeaban la vieja fortaleza de piedra donde el regente usurpador festejaba su falso dominio. Desde un claro oculto, Eloy observó a través de unos troncos huecos. Decenas de guardias se turnaban en la entrada, confiados, con armaduras que brillaban al sol. Un banquete de arrogancia para quien supiera morderles el cuello. Liora fue la primera en deslizarse entre la maleza. Pequeña y ágil, se coló tras uno de los muros derrumbados mientras Naira indicaba rutas de acceso con gestos cortos y seguros. Eloy y Matías, detrás, neutralizaron a dos centinelas que patrullaban cerca del pozo. No hubo gritos, solo un golpe seco, un cuerpo rodando en silencio. Dentro, el patio central hervía con nobles corruptos,
comerciantes traidores y soldados comiendo carne y derramando vino sobre manteles bordados con hilos de oro. Cuando Naira emergió desde una columna rota, gritó con la voz clara de quien ya no tiene miedo. «Escúchenme todos». El banquete se congeló. Cuchillos se detuvieron a medio cortar trozos de carne. Copas temblaron en manos enguantadas. Liora, de pie a su lado, levantó la insignia de su madre que Gabriel había guardado durante años, un brazalete imperial, dorado y pulido, reflejando la luz de la mañana. «Soy Liora de Zifira. Esta es Naira de Zifira. Somos hijas de Cariz, heredamos su trono y su sangre. Ustedes celebran un poder robado. Hoy acaba». El regente se levantó, rojo de furia y miedo. Ordenó a sus hombres atraparlas. Eloy apareció detrás de Naira, con Matías cubriéndole la espalda. La primera flecha voló desde un arco improvisado y se clavó en la pierna de un soldado que intentó alzar su espada. Entonces la batalla estalló como una tormenta sin aviso. Eloy peleó como un demonio hecho carne. Sus manos, que una vez solo acariciaron cabellos y encendieron fuegos de hogar, aplastaron narices, rajaron gargantas y rompieron brazos. Liora, pequeña pero feroz, esquivó un sable y usó su daga para abrir una brecha por donde Naira pudo gritar las órdenes a los pocos leales que aún quedaban ocultos en la ciudad. En minutos, los muros de piedra se llenaron de gritos, hierro y humo. La traición se ahogó en su propia sangre. El regente, acorralado, suplicó clemencia mientras retrocedía, manchando su túnica con vino derramado y sudor frío. Naira lo miró sin pestañear. «Eres ceniza. Hoy termina tu mentira». No fue necesario que levantara su mano. Eloy dio un paso adelante y, con un solo golpe seco, puso fin a toda amenaza. Ni la multitud ni los muros recordaron jamás su nombre. Solo recordaron el rugido de un padre defendiendo a sus hijas. Cuando todo acabó, la gente salió de sus escondites. Mujeres, ancianos, campesinos, niños que aún sabían el himno prohibido. Se arrodillaron ante las gemelas. Gabriel, tembloroso, dejó caer una lágrima orgullosa. Matías soltó una carcajada y levantó su puño ensangrentado al cielo. Eloy se acercó a Liora y Naira. Se agachó, las tomó de los hombros y susurró entre los vítores y los llantos de alegría. «No necesitan un trono para ser mis reinas. Nunca lo olviden». El sol de la tarde, libre de nubes, bañó la fortaleza recuperada. Y por primera vez en mucho tiempo, el viento sopló sin amenazas, llevando consigo risas infantiles mezcladas con los cantos de un pueblo que volvía a creer. Liora y Naira, aún cubiertas de polvo y sudor, se abrazaron a Eloy mientras el mundo alrededor reconstruía su esperanza sobre el único reino que importaba, su familia. La paz, finalmente, era suya. Y esta vez, nadie se atrevería a arrebatársela.